¿Te has sentido insatisfecho con tu empleo? Bienvenidos, heraldos, a este nuevo resumen. El día de hoy hablaremos del libro Ikigai, de Héctor García y Francesc Miralles, que nos habla de cómo identificar nuestra ocupación ideal y además de cómo tener una larga vida saludable para nunca dejar nuestras pasiones. Antes de comenzar, me gustaría comentarte que este libro me pareció muy interesante, ya que abre las puertas a una vida más saludable y satisfactoria, por lo que lo considero una lectura altamente recomendable. Definición de Ikigai. Ikigai es un término japonés que se puede definir como la felicidad de estar siempre ocupado. Esta podría ser una de las principales razones de la gran longevidad que demuestran los habitantes japoneses, donde particularmente en Okinawa, la cantidad de centenarios por habitante es muy superior a la media mundial. En Ogimi, la aldea de los centenarios, los habitantes trabajan durante toda su vida. Durante diversas entrevistas, los autores del libro determinaron que la razón de la longevidad para esta población era el hecho de seguir cada día con la dicha de ocuparse en algo que les gusta. En otras palabras, el Ikigai podría definirse como la razón de levantarse cada mañana. El Ikigai de cada persona debe estar compuesto de las siguientes 4 características: lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagar. Ahora, la razón por la que estás viendo este video. ¿Cómo conseguir el Ikigai? Tu tarea simplemente es identificar una actividad que te haga fluir con ella. Identificamos estas actividades porque al realizarlas, perdemos la percepción del tiempo. Lo que nos parece unos minutos en realidad terminan siendo horas. Esto se conoce como estado de flujo. Para identificar qué actividades pueden adentrarte en un estado de flujo, deben cumplir las siguientes características. Deben ser difíciles, pero no demasiado. Si una actividad es sencilla de hacer, terminarás aburriéndote por lo poco desafiante que se volverá. Al contrario, si la actividad es muy difícil, terminarás estancándote mucho tiempo, lo que evita el flujo. Una actividad relativamente compleja que se adapte a tu nivel de conocimientos y habilidades es perfecta para entrar en un estado de flujo. Deben tener objetivos concretos y claros. Cuando no tienes un objetivo claro al iniciar una actividad, es imposible entrar en flujo. Para evitar esto, ya debes ser consciente de los objetivos para simplemente concentrarte en realizar. Siempre ten en cuenta que los objetivos son indispensables, pero no debes demorar mucho en fijarlos, porque la obsesión con los objetivos también puede volverse una barrera para que inicies con tu actividad. Concéntrate en una sola tarea. Se ha demostrado que las personas consideradas multitarea tienden a ser menos productivos a pesar de que intentan hacer más cosas. Esto se debe a que se distraen con mucha más facilidad al momento de estar trabajando en una tarea, postergando la realización de cada una de ellas. Está comprobado que las personas multitarea tienen mucho menor creatividad, menor capacidad de memoria, mayor incidencia de errores, mayor estrés en las actividades y una producción 60% menor que las personas que se dedican siempre a una sola tarea. Además, para las personas multitareas les es imposible fluir con las actividades. Para tener una mejor concentración en una actividad, puedes intentar la técnica Pomodoro. Implica trabajar 25 minutos y descansar 5, o trabajar 50 minutos y descansar 10. Después de cada sesión de trabajo puedes recompensarte con algo que te guste. Ten en mente que las sesiones de trabajo dependen mucho de la actividad que realizas, ya que está comprobado que al estar sentado más de 30 minutos, el metabolismo reduce su actividad un 90%, y al estar sentado más de 2 horas, el colesterol bueno se reduce en un 20%. Con levantarte 5 minutos cada media hora, recuperas el balance de tu cuerpo. Otro consejo del libro para aumentar tu concentración en las actividades es alejarte lo más posible de las distracciones tecnológicas. Silencia los equipos electrónicos que puedas, y en caso de necesitar entrar en un navegador, concéntrate solo en la información que buscas. También es importante agrupar las tareas que sean similares, así tendrás mayor concentración en estas actividades. Y finalmente, para conseguir fluir con mucha mayor facilidad, se puede recurrir a la meditación. Meditar ayuda a nuestro cerebro a descansar y tranquilizarse, mejorando de esta manera nuestra atención al momento de realizar nuestras actividades diarias. También es posible fluir en nuestras tareas cotidianas. Esto se conoce como microfluir, que se logra al cambiar tu perspectiva para hacer estas actividades, agregándoles siempre un nivel de dificultad, mejorando la forma en que las realizas o haciéndolas en menos tiempo. Consejos para una vida larga y saludable. La segunda sección de este libro se dedica a mantener una vida larga y activa. Sin duda, la población de Okinawa ha sido base para distintas investigaciones acerca de la longevidad, de las que se han observado las siguientes características. Padecen menos enfermedades crónicas como problemas cardíacos o cáncer. Su sangre presenta una menor cantidad de radicales libres, responsables del envejecimiento celular. Tienen un bajo índice de demencia, y todo esto se debe a sus costumbres, las cuales te mencionaremos a continuación. Moai, lazos para una larga vida. Muchos habitantes de Ogimi salen en la mañana para saludar a los vecinos que pasan por sus calles. Terminando sus labores, visitan a algunos o simplemente se juntan varios vecinos para lograr metas voluntarias como construir casas de amigos. Una costumbre en Okinawa es hacer grupos de Moai, donde los integrantes tienen una afición o meta en
en común. En este grupo comparten diferentes actividades que les ayudan a sentirse parte de un grupo y de colaborar en sociedad, algo que está comprobado aumenta la longevidad en las personas. Los miembros del Moai pagan una cuota para pertenecer al grupo, pero este dinero tiene como objetivo sustentar las actividades grupales, y si comienza a sobrar el dinero, lo reparten entre sus miembros turnándose cada mes. Todos se sienten como parte de una familia, dependiendo del Moai o asociación de la que forman parte. Esto les brinda gran tranquilidad y paz. Evitar el sedentarismo. El sedentarismo puede provocar una mala alimentación, hipertensión, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Esto se debe a que estar mucho tiempo sentado aumenta el apetito, atrofia los músculos, altera el sueño, reduce la capacidad respiratoria y disminuye las actividades reconfortantes. Además, se presenta una reducción en la calidad de la producción de telómeros en el cuerpo, provocando un envejecimiento celular prematuro. Se recomienda caminar cada vez que sea posible, como al trabajo o al centro comercial, jugar con niños o mascotas y acudir más a eventos sociales. Para la estimulación diaria del cuerpo, se recomiendan ejercicios como yoga, radio taiso, el tai chi y el qigong. Dormir bien. Dormir bien genera en el cuerpo melatonina, y además de ser un gran antioxidante, mejora el sistema inmunitario, reduce las probabilidades de desarrollar cáncer, osteoporosis, Alzheimer y problemas cardiovasculares. Para dormir bien, la Asociación Japonesa recomienda dejar de mirar pantallas 3 horas antes de dormir, no consumir cafeína 10 horas antes de dormir, cenar al menos 3 horas antes de dormir, reducir la iluminación de la habitación donde estarás un par de horas antes de dormir, tomar un baño caliente entre 40 y 44 grados y después realizar estiramientos antes de dormir. No preocuparse, nuestro cuerpo está adaptado para liberar cortisol y adrenalina cuando nos sentimos en peligro. Estas liberaciones ocasionales son sanas para el cuerpo. Sin embargo, mantenerse bajo pequeñas dosis de estrés durante todo el día, todos los días, comienza a ser degenerativo para el cuerpo, acelerando así el envejecimiento prematuro. En el libro se recomienda la atención o conciencia plena al realizar actividades diarias que normalmente hacemos en piloto automático, ayudando de esta manera a mantener nuestra mente en el presente, disminuyendo los pensamientos negativos. Esta metodología es conocida como mindfulness, que también se puede conseguir con ejercicios como yoga o meditación. Vivir sin prisas. A pesar de siempre estar ocupados, estos habitantes no se presionan de más. Aunque siempre estén intentando mejorar, no se agobian si no logran superar alguna meta ni se estresan por terminar antes. Optimismo. Saben perfectamente lo que les gusta en la vida. Cosas tan simples como bailar con sus nietos, tener una buena salud, pasar un rato alegre con sus amigos son suficientes para tener una buena motivación cada día. Alimentación saludable. Los nativos consumen gran variedad de alimentos de origen vegetal, consumiendo alrededor de 5 platos de vegetales o fruta al día. Consumen mucho arroz y pastas de harina de trigo. Comen pescado 3 veces por semana. Consumen 1/3 menos de azúcar, la mitad de sal y 300 calorías menos que la población mundial. La restricción calórica, o hara hachubu, consiste en comer hasta quedar casi satisfechos. Se basa en consumir menos alimentos al día, reduciendo el sobreesfuerzo de nuestro sistema digestivo, alargando de esta manera visiblemente nuestra juventud. Esto no significa que dejemos de comer hasta llegar a la desnutrición, significa consumir menos, pero alimentos más nutritivos como diversos vegetales y frutas. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscríbete si quieres ver más videos como este. Comenta si tienes alguna duda o te gustaría hablar de un libro en particular. Saludos y mucho éxito, heraldos.